Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema inclinación de la recta. Comenzamos describiendo el concepto de recta en el plano cartesiano. La recta es un elemento geométrico que puedo graficar sobre el plano cartesiano y una recta se forma a partir de dos datos que son dos puntos. Para poder representar esta gráfica de una manera algebraica se requiere este concepto que es la inclinación y de manera específica se requiere el concepto de pendiente. La pendiente es una medición que permite medir la inclinación de una recta. Sabemos que las inclinaciones tienen una medida natural llamada ángulo. Recordemos lo que es el concepto de ángulo. El ángulo sería la abertura que existe entre dos segmentos, los cuales intersectan en un punto llamado vértice. Por lo tanto, el ángulo de inclinación de una recta se forma con la intersección de la recta con el eje X positivo. Denotamos el ángulo de inclinación de la recta con la literal A y para este caso sería menor a 90 grados. Veamos ahora cómo se vería el ángulo de inclinación para esta recta. La intersección de la recta con el eje X me origina el vértice y los segmentos del ángulo se encuentran delimitados sobre el eje X y sobre la recta. Aquí tenemos un ángulo de inclinación mucho mayor a 90 grados, pero menor a 180 grados. Entonces este sería el ángulo de inclinación que tiene asociado también el concepto de pendiente. Para calcular la pendiente se aplicará la siguiente fórmula: el cociente de un cambio vertical dividido por un cambio que se realiza de forma horizontal. Tendremos que el cambio vertical y el cambio horizontal se calcularán con la ayuda de los dos puntos que pertenecen a la recta. Para calcular el cambio vertical y el cambio horizontal nos ayudaremos del concepto de punto del plano cartesiano. Se tiene que un punto del plano cartesiano tiene una coordenada cuya primera entrada sería un desplazamiento horizontal y la segunda coordenada sería un desplazamiento vertical. Si ocupamos estos conceptos para realizar la unión de los dos puntos de la recta, tendríamos un segmento horizontal y un segmento vertical, con los cuales se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, podemos representar los cambios mediante segmentos horizontales y segmentos verticales. La medición de la altura de este triángulo vamos a llamarla cambio vertical y la medición de la base vamos a llamarla cambio horizontal. Notemos que con los valores del triángulo podemos calcular la pendiente. Notemos que para pasar de este punto a este otro fui de un valor negativo a un valor positivo. Aquí tenemos que el cambio fue en una trayectoria positiva, mientras que el cambio vertical se originó yendo de valores negativos a valores positivos. De esta manera tenemos que el signo de la trayectoria es positivo. Si ocupamos los signos en la fórmula de la pendiente, tendríamos que la pendiente sería positiva porque más entre más sería más. De esta forma, cuando se tienen rectas crecientes, podemos asegurar que su pendiente es positiva. De manera análoga se analizará el signo de la pendiente para las rectas descendentes. Vamos entonces a formar un triángulo rectángulo que une los dos puntos. Este sería el cambio vertical y el cambio horizontal. Notemos que el cambio fue de un valor positivo a un valor negativo. Diremos que el cambio fue negativo y mientras que de manera vertical fue de un valor negativo a un valor positivo. Y como la pendiente es el cambio vertical sobre el cambio horizontal, tenemos positivo entre el negativo y me va a dar un cambio negativo. Aquí la pendiente va a ser negativa. Entonces todas las rectas que son descendientes de esta forma tienen pendiente negativa, mientras que estas que son ascendentes tienen pendiente positiva.
Bueno, entonces aquí tendríamos las dos mediciones, tanto el ángulo como la pendiente, pero notemos que los ángulos los podemos medir a través del transportador, pero no se utilizará el transportador. Ocuparemos las razones trigonométricas para calcular el ángulo de inclinación. Notemos que por razones trigonométricas se forma un triángulo rectángulo y este triángulo rectángulo tiene un cierto ángulo. A dicho ángulo de referencia lo llamaremos B. Para calcular el ángulo de referencia B debemos proporcionar los nombres de los catetos al triángulo rectángulo. De esta manera tenemos, de acuerdo al ángulo de referencia B, el cateto opuesto sería el cambio vertical y el cateto adyacente es el cambio horizontal. Y la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Entonces tenemos que la tangente del ángulo B es igual a el cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso el cateto opuesto es el cambio vertical sobre el cambio horizontal. De aquí podemos hacer un despeje y dejamos el ángulo B y pasamos la tangente del lado derecho. Pasa con su operación inversa, que sería la tangente a la menos 1, y la tangente a la menos 1 sería de este valor, que sería el cambio vertical sobre el cambio horizontal. Notemos que con la tangente a la menos 1 se ha calculado el ángulo de referencia B, pero la pregunta natural es ¿qué tiene que ver este ángulo con el ángulo de inclinación de la recta? Para este fin vamos a analizar las dos rectas que tenemos en los diagramas. Para la primera situación, notemos que la recta forma dos triángulos, este triángulo menor y este triángulo mayor. Notemos que los ángulos A y B son semejantes debido a que tienen un segmento que es horizontal y otro segmento perteneciente a la recta. De esta manera tenemos que el ángulo de inclinación de la recta coincide con el ángulo de referencia del triángulo mayor. ¿Y por qué razón no se calcula directamente con el triángulo menor? Y esto se debe a que aquí no se conoce cuánto mide su base, ni tampoco su altura. Pero sí se conoce la altura y la base del triángulo mayor debido a que se conocen las coordenadas de los puntos. Veamos ahora la relación que se tiene en la segunda recta. Tenemos que el ángulo B es el ángulo de referencia del triángulo mayor. La medida de este ángulo coincide con el ángulo de referencia del triángulo rectángulo menor. Notemos que la suma del ángulo de inclinación A con el ángulo de referencia B tiene el valor de 180 grados. Y de esta manera nos queda una ecuación y con la ecuación puedo despejar el dato que estamos buscando, que es la inclinación, y nos quedaría que el ángulo A se calcula como 180 grados menos el ángulo que se obtuvo con la razón trigonométrica. Tenemos que cuando la pendiente es positiva, el ángulo que se obtiene con la razón trigonométrica coincide con el ángulo de inclinación, mientras que cuando se tiene una pendiente negativa, el ángulo de inclinación se obtiene haciendo la diferencia de 180 grados menos este ángulo que se obtuvo. Pasemos a unos ejemplos. Como primer ejemplo se desea proporcionar la inclinación de la recta que pasa por los puntos menos 4,5 y 1,5. Para generar la inclinación y el ángulo de la recta, representaremos los puntos sobre el plano cartesiano. El primer punto sería 4 unidades hacia la izquierda y después 5 hacia abajo. Entonces aquí estaríamos considerando justamente en la intersección. El siguiente punto sería 1 hacia la derecha y 5 hacia arriba. Ya que se han graficado los puntos, podemos realizar la gráfica de la recta simplemente con la unión de dichos puntos. Ahora podremos calcular la pendiente de la recta. Escribimos la definición de la pendiente, la cual es
cambio vertical sobre el cambio horizontal. Y para poder calcularla, debemos realizar un triángulo rectángulo sobre la recta. Notemos que se puede formar el triángulo con la unión de los dos puntos. Y con este triángulo vamos a proporcionar los valores numéricos. En este caso sería el cambio vertical. El cambio vertical, observemos que va de menos 5 hasta 5. Ocurrió un cambio de 10 unidades de abajo hacia arriba, y entonces este sería positivo. Y mientras que el cambio horizontal fue de menos 4 a 1, es decir, fue un cambio positivo porque fue de menor a mayor. Podemos sustituir los dos valores y tenemos que el cambio vertical es de 10 unidades y el cambio horizontal de 5 unidades, dividiendo 10 entre 5, 2. De esta manera tenemos que la pendiente sería de 2 unidades. Con el resultado obtenido podemos corroborar que las rectas crecientes tienen pendiente positiva. Ahora calculemos el ángulo de inclinación de la recta. Recordemos entonces que el ángulo de inclinación para este tipo de recta sería este. Entonces aquí se quiere calcular este ángulo A. Pero comentábamos que no tengo los datos de este triángulo menor, por lo tanto me fijo en el triángulo mayor. A este ángulo le llamamos ángulo B, que justamente va a ser este ángulo, y por lo tanto el ángulo B se puede calcular como el arcotangente del cambio vertical sobre el cambio horizontal. Tomamos los datos y nos quedaría arcotangente de 2. La tangente a la menos 1 del valor 2 se obtiene mediante la calculadora. Escribimos 2 y posteriormente nos vamos a la sección de funciones trigonométricas y seleccionamos la función trigonométrica tangente a la menos 1, con lo cual se obtiene el resultado de 63.4 grados. Por lo tanto, se tiene que el ángulo de inclinación de la recta A va a ser igual al ángulo de referencia del triángulo rectángulo, el cual es 63.4 grados. Con lo anterior se calculó la inclinación de la recta por medio de la pendiente y su ángulo de inclinación. Como segundo ejemplo, debemos proporcionar la inclinación de la recta que pasa por los puntos menos 6,2 y 1,-6. Comenzamos la solución colocando el plano cartesiano y sobre él los puntos que se han proporcionado. El primer punto tiene coordenadas menos 6,2, es decir, 6 unidades hacia la izquierda y después 2 unidades hacia arriba. Para graficar el segundo punto, nos movemos un lugar hacia la derecha y 6 hacia abajo. Ya que se tienen graficados los puntos, podemos generar la recta con la unión de ellos. Podemos ahora calcular la pendiente de la recta. Y la pendiente sería el cambio vertical sobre el cambio horizontal. Y para obtener estos valores necesito formar un triángulo rectángulo a través de estos dos puntos, uniendo de manera vertical y uniendo de manera horizontal. Entonces aquí tenemos el cambio vertical y este sería el cambio horizontal. Podemos observar que el cambio horizontal va de 1 a menos 6. Por lo tanto, el cambio es de 7 unidades en la dirección negativa, mientras que el cambio vertical es desde menos 6 hasta el valor 2, por lo que se tiene un cambio positivo de 8 unidades. Por lo tanto, podemos sustituir en la fórmula de la pendiente 8 entre menos 7 y nos da un resultado de menos 1.1429. Conclusión, la pendiente es igual a menos 1.1429. Con lo anterior podemos corroborar que las rectas descendientes tienen pendiente negativa. Ahora pasemos a calcular el ángulo. El ángulo, recordemos que se forma con la intersección de la recta con el eje X en su dirección positiva. Se desea calcular este ángulo. Para calcular este ángulo vamos a utilizar este triángulo, pero este triángulo tiene asociado el siguiente ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar B, que es distinto a este otro. Dicho ángulo se calcula con la tangente a la menos 1 del cambio vertical dividido sobre el cambio horizontal.
Por lo tanto, el ángulo B va a ser igual a la tangente a la menos 1 del valor menos 1.1429. Dicho resultado se obtiene mediante la ayuda de la calculadora científica. Escribimos 1.1429 y posteriormente la razón trigonométrica tangente a la menos 1. Nos dirigimos a la sección de razones trigonométricas y escojo la segunda función de la tangente. Tenemos el resultado de menos 48.8. Habíamos comentado que el ángulo A se forma si a 180 grados le disminuyo el ángulo obtenido en B, que es 48.8. De esta manera tenemos que el ángulo A mide 131.2 grados y con esto estaríamos terminando la explicación del video donde calculamos la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.